Muy buenas noches. El ilustre Colegio de Abogados del Cusco, institución representada por su decano, el doctor May Pilar Rao, y su honorable consejo directivo, les brinda la más cordial de las bienvenidas al desarrollo del importante curso especializado en gestión administrativa de entidades públicas, Derecho Administrativo y Paz. Importante escenario académico que permite difundir instituciones así como aspectos relevantes del derecho administrativo y procedimiento administrativo sancionador. Dentro de este escenario, el día de hoy nos acompaña de forma virtual el doctor Yulfer Mujica Aquewa. Doctor Yulfer Mujica es abogado especializado en Derecho Administrativo, así como Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual, con estudios de maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú en Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual, con estudios en maestría en Gestión Pública en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Se desempeñó como funcionario del INDECOPI, su salud, Sutran, Ministerio de la Producción, así como también Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre otros ministerios. El día de hoy abordará un tema muy importante, el cual es los recursos impugnatorios en el procedimiento administrativo sancionado, la reconsideración y la apelación. Muy buenas noches, apreciado doctor Yulfer Mujica Aquewa, el ilustre Colegio de Abogados del Cusco le brinda la más cordial de las bienvenidas. Muy buenas noches y adelante. Muy buenas noches, estimado doctor Alex. Nuevamente le quedo muy agradecido por la invitación que se ha efectuado a través del decano del Colegio de Abogados, el doctor May Pilar Errado. Muchas gracias. También a todo el equipo técnico y académico con quien siempre coordinamos para que estos eventos se realicen de esta manera. Sin más, quedo a vuestra disposición y doy inicio al tema que se me ha invitado, el procedimiento sancionador, propiamente los recursos de reconsideración y apelación dentro de este PAS, ¿no? Bien. Para iniciar y entrar en materia, ya necesariamente tenemos que entrar en contexto. Y para ello, previamente, recordaremos lo que es el acto administrativo y lo que es el procedimiento sancionador, para que de esa manera hablemos del procedimiento recursivo. Bueno, el acto administrativo, si bien lo conocemos, son las decisiones de las autoridades administrativas con competencia, con facultades, que emiten una resolución con la cual determinan el estatus jurídico de las personas, ya sean estas naturales o jurídicas, a las cuales les vamos a llamar administrados. Determinan el estatus jurídico, dotándole de derechos, quitándole derechos, imponiéndole cargas, sanciones y demás. Eso viene a ser el acto administrativo. Y por otro lado tenemos el procedimiento sancionador, que no es otra cosa que la sucesión de pasos o de procesos cumpliendo un debido procedimiento por parte de la autoridad administrativa hasta la emisión de una resolución final. Y a esta resolución final se le llama el acto administrativo final, por así decirlo, con el cual se impondrán las cargas administrativas. Eso es el procedimiento administrativo. Entrando en este contexto, advertimos que conforme a la ley 27444, en adelante la LPAC, por favor, la LPAC, me voy a pronunciar de esa manera, señala que estos procedimientos sancionadores siempre se inician de oficio, siempre. Al respecto, de repente corresponde hacer un paréntesis un poco amplio en este punto, porque la doctrina en nuestro país hace varios años ya viene teniendo una discusión si es que los procedimientos sancionadores son puramente sancionadores o si los procedimientos sancionadores se llaman trilaterales sancionadores. Al respecto, juristas de muy reconocido nivel en nuestro medio, en Perú, han optado por ambas vertientes. Por un lado tenemos al doctor Hugo Gómez Zapá, que en INDECOPI y en UEFA ha determinado o ha señalado que, bueno, se trata de un derecho trilateral sancionador, junto con el doctor Danós en su salud también ha señalado lo mismo, se trata de un trilateral sancionador. El sustento básicamente señalaban que, de acuerdo a los hechos, se demuestra que el derecho sancionador ya no es químicamente puro, ese es el fundamento, o sea, los hechos demuestran que existe un consumidor que presenta una denuncia administrativa y como resultado de ello tiene una sanción administrativa y además solicita que se le cubra con una medida correctiva, ¿no es cierto? Entonces, se está hablando también de un derecho trilateral, eso es lo que dicen, y en conclusión señalan que se trataría de un derecho trilateral con visos
sancionadores y le denominan trilateral sancionador. La otra vertiente es defendida por los doctores Víctor Vaca Oneto, por los doctores Morón Urbina, quienes señalan que pues no, se estaría creando un Frankenstein jurídico, ese es el término que le denominan. ¿Por qué? Porque la LPAC determina claramente dos instituciones jurídicas totalmente claras. Una de ellas es el derecho sancionador y por otro lado el procedimiento sancionador, y el procedimiento trilateral. En ese caso estamos hablando de dos instituciones jurídicas totalmente diferentes y el sustento es, no, pues en este caso prima la sanción que se le impone al administrado. Y claro que hay algún viso, trilateral puede ser porque se le dicta la medida correctiva en favor del consumidor. ¿No? En este caso, en los temas de las reguladoras, de las agencias de la competencia y de algunas entidades que regulan estos procedimientos. En ese sentido, al final del día vemos que la verdad y la normativa señala lo siguiente, señala que todo procedimiento se inicia de oficio. Todo procedimiento sancionador se inicia de oficio, ya sea aquel que se inicia con una fiscalización por la propia autoridad administrativa o ya sea aquel procedimiento en el cual da la noticia no criminal, en el tema penal la noticia criminal, en la vía administrativa da la noticia de la falta administrativa el administrado, pero en cualquier sentido la denuncia es iniciada de oficio. Este es un PAS, eso es lo que señala. Entonces, una es la corriente europea, como les dije, la sostenida por Víctor Vaca Oneto y por Morón Urbina, y la otra la corriente más práctica que señala el doctor Danos y el doctor Hugo Gómez Zapag. Bien, en ese sentido ya tenemos claro lo que señala la normativa. Más allá, en el fondo, creo que a esta discusión que todavía tiene para tiempo, se trata del nombre jurídico, porque en la praxis, como digo, el tema ya ha sido superado. Pero si quieren cambiar este tema y sincerar para los que son exquisitos en derecho, bien, pues planteen una reforma a la LPAG y señalen que hay un nuevo procedimiento trilateral sancionador. Con eso se supera también el tema legislativo más allá del tema práctico. Cerrando este paréntesis un poco amplio que es necesario señalarlo porque sobre esto ha habido mucha discusión y han habido eventos que solamente se han tocado este tema, pasamos a señalar en todo caso que el procedimiento concluye con la resolución que pone fin a la instancia. El procedimiento administrativo sancionador, el PAS, concluye con la resolución final. Y luego se da paso a un procedimiento que se le denomina procedimiento recursivo. En este procedimiento recursivo se presentarán los recursos administrativos frente a las no conformidades del administrado respecto de la resolución emitida, ¿no? Que entiendo le es desfavorable. Vamos avanzando. Permítame avanzar. Ya sabemos que es el procedimiento sancionador, pronunciamiento de oficio y el procedimiento recursivo, ¿no? Entonces, cuando hablamos del procedimiento recursivo, como les indicamos, acá conocemos dos procedimientos, el recurso de reconsideración y el recurso de apelación. Esos son los dos procedimientos que regula la LPAC. Si bien se habla del procedimiento de revisión, este procedimiento de revisión ya ha sido parcialmente retirada de la LPAC. Digo parcialmente porque todavía mantiene una remisión y dice, aquellas autoridades en sus normas especiales que necesiten contar con este procedimiento administrativo, el recurso de revisión, podrán optar por este, pero sujeto a una condición, que esté establecido debidamente en una normativa, en un decreto legislativo o en una ley. De lo contrario, ya no se tiene este procedimiento administrativo en la LPAC. Entonces, ¿qué es el procedimiento recursivo? Es la facultad de contradicción que tiene el administrado. Contradicción frente a aquellos pronunciamientos que le son adversos, que hayan vulnerado un derecho, un interés y que le son adversos. Entonces, este procedimiento le sirve para ello. Lo hace a través del recurso de reconsideración y a través del recurso de apelación. ¿Y qué se puede apelar? Aquellas resoluciones que ponen fin definitivamente a la instancia. Estas resoluciones finales de primera instancia sí se pueden apelar. Y además, aquellas resoluciones de trámite, ¿ven? Que le generen indefensión o que no le permitan continuar con el procedimiento. Entonces, también estos dos resoluciones de trámite podrían recurrirlas vía apelación. Eso adicionalmente. Además del recurso, hablamos de este procedimiento recursivo. ¿Será un derecho a la doble instancia? La respuesta es no.
El Tribunal Constitucional ya ha determinado en varios pronunciamientos que en vía administrativa no se puede hablar de doble instancia, como en la vía civil. ¿Por qué? Porque en la vía civil se tienen dos organismos bien jerárquicamente determinados para todos los procedimientos, tanto en primera instancia y en segunda instancia, que son debidamente autónomos y se garantiza el derecho a la doble instancia. Sin embargo, no sucede así en vía administrativa, toda vez que, de acuerdo a su cronograma, a su organigrama, perdón, ustedes podrán advertir que existen instituciones al interior del país, municipalidades distritales, las gobernaturas, antes conocidas como las prefecturas, es más, hay autoridades de máximo nivel jerárquico como el propio presidente, los ministros, que emiten resoluciones y terminan siendo la última instancia. En estos casos, por ejemplo, si son la última instancia, no habría otro órgano ante el cual presentar un recurso de apelación. En ese sentido, la normativa le da un espíritu distinto al derecho administrativo, a los recursos en el derecho administrativo, y les dicen que básicamente es una garantía en favor de la administración. Es decir, les dan la posibilidad a la autoridad administrativa de que puedan revisar una vez más sus pronunciamientos antes de llegar al Poder Judicial. Es decir, el fin es que se emitan resoluciones y éstas lleguen maduras jurídicamente, técnicamente al Poder Judicial, en el caso de que sean revisadas en un tema de contencioso administrativo. Por ello también señala esta resolución del Tribunal Constitucional que terminaría siendo una carga para el administrado, porque algunos administrados que no tienen total confianza en la administración, simplemente quisieran irse directamente al Poder Judicial para recibir una opinión del Poder Judicial. Ese es el espíritu de este pronunciamiento del TC. Pero yo tengo un punto en diferencia sobre este pronunciamiento. ¿Por qué? Porque en la actualidad la realidad también nos ha demostrado otra cosa, que existen algunas instituciones que sí han demostrado madurez en su pronunciamiento. Y es más, tengo pleno conocimiento de que algunos organismos en el Poder Judicial en materia de apelación en contencioso administrativo, que ven casos tributarios, que ven casos de competencia, que ven casos empresariales, simplemente lo que dicen es, efectivamente, las resoluciones que vienen de esos organismos reguladores o técnicos son bastante técnicas, y la verdad muchas veces lo que nosotros advertimos básicamente es el tema procesal. Más allá del tema sustantivo es tan técnico que sí estamos de acuerdo con lo que nos dan, y esa es la estadística que nos muestra. En ese sentido, a diferencia de este pronunciamiento del TC, encontramos algunas instituciones, como señalaba, recapitulando, maduras, en las cuales inclusive los administrados señalan: yo prefiero que estos casos sean resueltos en vía administrativa. En ese sentido, todo va a depender de la madurez de las instituciones. Si contamos con instituciones maduras, definitivamente no es necesario llegar al Poder Judicial, pero si contamos con instituciones que todavía les falta madurar en estos extremos, sí, pues será necesario recurrir directamente al Poder Judicial, y en ese supuesto sí esto implicará una carga para el administrado, porque el administrado tendrá que agotar la vía administrativa. Porque, ¿qué sucede? Si yo tengo hoy una resolución de primera instancia sancionadora, me sancionan, y yo directamente, sin apelar o sin presentar mi recurso de reconsideración y sin apelar, me voy directamente al Poder Judicial, lo que va a suceder es que me van a declarar improcedente la demanda. ¿Por qué? Propiamente por no agotar la vía administrativa. Y si me voy en vía penal, por un tema prejudicial. Entonces, de igual manera, entonces el administrado está obligado a seguir todas estas etapas, excepto el recurso de reconsideración, que lo veremos más adelante. Pero la idea hasta acá: ¿se trata de un derecho a la doble instancia? No, no se trata de un derecho a la doble instancia. Se trata de una garantía por la cual la administración tiene la obligación de revisar una vez más sus pronunciamientos. Y además es más eficiente prácticamente, porque ¿quién le advierte de sus errores si no es el propio administrado? Bien, entonces, no porque se trata de un deber de la autoridad de control de la legalidad, como hemos señalado previamente. ¿Y cuáles son estos recursos? Como íbamos señalando, el recurso de reconsideración y el recurso de apelación. Ya entrando en materia, ¿qué es el recurso de reconsideración? Bien, pues el recurso de reconsideración no es otra cosa que la facultad de contradicción que tiene el administrado frente a una resolución de primera instancia.
¿no? Pero ¿tiene algunos requisitos? Sí tiene algunos requisitos, 3 requisitos. El primero es contar con prueba nueva. Segundo, cualidades. Se presenta ante la misma autoridad que ha emitido el pronunciamiento, ¿no? Ante la misma autoridad, y es opcional. Esta es la característica. Si quiere lo presenta o no. Es por ello propiamente que la doctrina considera el recurso de reconsideración como un recurso horizontal, porque se presenta ante la misma autoridad. Es un recurso gracioso porque es opcional, porque si quiere no lo presenta y se va directamente al recurso de apelación, ¿no? Entonces, y también alguna otra doctrina del extranjero española señala como un recurso célere, que en atención al principio de economía procesal. ¿Por qué? Porque en tanto se presenta ante la misma autoridad administrativa, se entiende en teoría que esta autoridad ya ha emitido un pronunciamiento maduro, es decir, que ya se conoce todo el expediente, se ha evaluado todos los medios probatorios y ha emitido un pronunciamiento sólido. Y habiendo emitido un pronunciamiento sólido, si presenta el administrado un recurso administrativo frente a esa misma autoridad, obviamente se ahorrará tiempo en la revisión de todo el expediente y solamente evaluará la nueva prueba. Bueno, ese es el espíritu, ¿no? Que muchas veces no se cumple, pero es bueno señalarlo. Bueno, vamos hablando. Se presenta ante el mismo órgano. Señalábamos que se presenta ante el mismo órgano por la celeridad, ¿no? Y esto. Acá se puede presentar algunos temas particulares. Por ejemplo, el tema de la competencia delegada. ¿Qué es la competencia delegada? Imaginemos que una autoridad, esta facultad sí se puede delegar en primera instancia, ¿no? La resolutiva. ¿Qué sucede si una autoridad delega estas facultades en otra autoridad? Y le dice, bueno, te delego estas funciones por temas ya sea de territorio, por carga procesal, pero se delega las facultades por ausencia, no sé, veamos, se delega las facultades. Bueno, concluye el procedimiento y ante quién se presenta el recurso de reconsideración. Entonces, se puede presentar el recurso de reconsideración ante cualquiera de las dos autoridades, porque la primaria, o sea, la titular, por así decirlo, por ser didácticos, sigue teniendo competencias. Y la delegada, bueno, por delegación, valga la redundancia, sí también tiene facultad. O sea, en este caso se puede presentar ante los dos. Salvada la duda en este supuesto, bueno, el siguiente caso ya es totalmente claro y diáfano, porque en el caso de que venza o culmine la competencia delegada, ¿no?, del órgano resolutor o sancionador, al órgano resolutor o sancionador, en este caso el administrado deberá de presentar el recurso de reconsideración ante el titular, o sea, ante el que siempre tenía las competencias, ¿no? Esto respecto de la presentación ante el mismo órgano y la competencia delegada. Respecto a la prueba nueva, tenemos claro que efectivamente en nuestro procedimiento necesitamos la prueba nueva. Pero ¿cuál es la razón de hecho jurídica por la que se necesita la nueva prueba? ¿Es antojadiza? No. Es propiamente porque, como lo señalamos previamente, se entiende que esta autoridad administrativa en primera instancia ha emitido un pronunciamiento totalmente maduro, evaluando las pruebas, y sería totalmente ilógico y contraproducente que a una simple solicitud se le indique, señor, emita un nuevo pronunciamiento, emita un nuevo pronunciamiento. Eso no estaría bien. Obviamente, nuevamente recalco, se supone que se ha emitido un procedimiento evaluando todos los medios probatorios y estando convencido del pronunciamiento que se ha emitido. Es por ello que la normativa acertadamente señala que para el recurso de reconsideración se tenga que adjuntar una nueva prueba. Y esta nueva prueba pues tendrá que ser una fuente de prueba, ¿no? ¿Y para qué? Para que sea evaluada desde este punto de vista y se emita el pronunciamiento. De lo contrario, la autoridad administrativa está facultada para poder rechazar este procedimiento. Sobre este punto, cabe señalar lo siguiente. La buena praxis administrativa siempre ha hecho lo siguiente: cuando no se adjunta el nuevo medio probatorio, ha otorgado 2 días hábiles al administrado para que pueda adjuntar su medio probatorio bajo apercibimiento de no tener por presentado el recurso o de declararlo improcedente por este requisito, ¿no? Pero en la práctica se ha visto lo contrario. Las autoridades administrativas lo que han venido haciendo es liminarmente declarar improcedente de llano el recurso presentado, ¿no? La norma señala que debe contar con nueva prueba, no lo ha presentado y ya, simplemente, improcedente.
Consideramos que no, porque de la misma forma, cuando uno presenta un recurso de apelación sin firma, se le da el mismo plazo. Consideramos que esta buena práctica debiera de hacerse y la doctrina ya lo ha estado sustentando y también la jurisprudencia en varias resoluciones administrativas corroboradas por el Tribunal Constitucional. Bueno, ya hablamos que si no se presenta prueba nueva. Sigamos hablando de la prueba en todo caso, pero ¿qué sucede en aquellas autoridades administrativas que solo cuentan con una autoridad? Hemos hablado ya del presidente, ministros, hemos hablado de las gobernaturas, exprefecturas, de las municipalidades distritales en donde no cuentan con mucho personal. La realidad es muy variada en nuestro país. En ese sentido, cuando se trata de una instancia única, la normativa señala que no es necesario presentar prueba nueva para presentar este recurso de reconsideración. Y es más, es el único recurso que van a presentar, porque ya no existe una autoridad superior o superior jerárquica, se quedarían sin presentar ningún recurso. En ese sentido, en estos casos en donde existe una instancia única o una sola autoridad, está exento el administrado de adjuntar una prueba nueva. Es más, si quisiera, simplemente directamente ya podría irse al contencioso administrativo porque ya se habría agotado agotado la vía administrativa. Entonces podría presentar dentro de los 3 meses su demanda contencioso administrativa. Bien, en ese sentido, pasemos a otra característica del recurso de reconsideración, y señalamos previamente que era opcional. Efectivamente, el recurso de reconsideración es opcional, por eso se llama recurso gracioso, adicionalmente la doctrina lo llama así. Sin embargo, acá vamos a desarrollar de repente algún pronunciamiento también del Tribunal Constitucional en el cual se trata de una municipalidad. En una municipalidad se solicitó la vacancia de un alcalde y en la normativa de esta municipalidad se establecía que previamente tenía que presentarse el recurso de reconsideración y estaba tipificada en su normativa especial. No presentó el recurso de apelación, de reconsideración el administrado, directamente se presentó su recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones y el jurado, en este caso, el alcalde señaló que, bueno, no se habría agotado este recurso en atención al principio de legalidad. Al respecto, el Tribunal Constitucional señaló que esto no es tan cierto, porque esta normativa especial no puede aplicarse aisladamente de todo el cuerpo normativo, porque antes teníamos el artículo 208 de la LPAG, hoy 217, el artículo primigenio es el 208, hoy 217, en donde se establece claramente respecto al recurso de reconsideración que es opcional. Definitivamente, y más aún si antes efectivamente primaba el principio de especialidad y sobre la norma general, hoy no. Hoy, básicamente, la norma general ha establecido criterios mínimos, garantías mínimas en favor de los administrados y mucho más en los temas sancionadores que tienen que cumplirse. En ese sentido, el fundamento propiamente del Tribunal Constitucional es que definitivamente no es necesario presentar un recurso de reconsideración ante la misma autoridad porque ésta ya ha emitido su pronunciamiento, y es más, podría darse la posibilidad de que el administrado no cuente con prueba nueva. Entonces, ¿cómo podría ejercer ese derecho y cumplir con ello? En ese sentido, queda totalmente claro que este requisito, o sea, mejor dicho, presentar el recurso de reconsideración es totalmente opcional. Por lo tanto, no afecta el debido procedimiento como lo hemos señalado. Pero ahora, ¿será eficiente presentar un recurso de reconsideración? Al respecto ya nos vamos un poquito a la experiencia profesional que se ha tenido. Nosotros consideramos que depende. Esto depende. Dependerá de si se está frente a una autoridad administrativa seria y madura, que tiene pronunciamientos firmes, que definitivamente en atención al principio de predictibilidad uno se puede dar cuenta que sí, pues si me han sancionado con razón. Y bueno, de repente, ¿no?
podría presentar un recurso de reconsideración porque sé que esta autoridad va a evaluar conscientemente mi nuevo medio probatorio. Pero si me encuentro frente a una autoridad que de repente emite resoluciones en plancha, es decir, tiene plantillas y ya se tiene un criterio establecido, carecería de objeto presentar un recurso de reconsideración por un tema de eficiencias. Presentar directamente el recurso de apelación, en este caso, agotar la vía administrativa y de repente irme al Poder Judicial. Pero como les digo, esto dependerá de la madurez de cada institución administrativa. Esto también dependerá del administrado, porque si está contra el tiempo y necesita contar con un procedimiento administrativo pronto, se irá directamente al recurso de apelación. Solo son recomendaciones. Esto respecto al recurso de reconsideración. Respecto al recurso de apelación, nuevamente es una facultad de contradicción que tiene el administrado para poder recurrir esta resolución, pero ya en segunda instancia, ante una autoridad jerárquica inmediata. Al respecto, la jurisprudencia, la doctrina conoce de algunos otros modelos de apelación al superior jerárquico máxima, media e intermedia. Máxima es cuando se apela directamente a la máxima autoridad de la entidad. Eso en Perú no existe. O intermedia, tampoco en Perú existe. Y a la mínima, en Perú existe porque se va al superior jerárquico inmediato. Entonces esa es la corriente que sigue nuestro país respecto del recurso de apelación. Permítanme. Bien, entonces eso respecto al... Bueno, ¿y qué es lo que se ve en el recurso de apelación? En el recurso de apelación lo que vamos a ventilar definitivamente son cuestiones de puro derecho. Cuestiones de puro derecho, que se pueden basar también en la diferente interpretación de los medios de prueba, porque estamos frente a otra autoridad administrativa. En este caso se puede o no contar con nueva prueba. Como los dije directamente, podrían pasar al recurso de reconsideración. No es obligatorio. Bien, esto, como les digo, es para poder optar con un nuevo parecer de la autoridad administrativa, y lo que busca básicamente en el fondo, como se ha señalado previamente, es una garantía para la administración de revisar sus actos para que puedan llegar maduros a la vía administrativa, a la vía judicial en contencioso administrativo. El plazo para apelar y también para reconsiderar es de 15 días hábiles, conforme a lo establecido en la LPAC. Y bueno, eso básicamente en esta primera parte. Como les decía, no se requiere necesariamente la prueba nueva. El plazo para apelar, como lo hemos señalado, es de 15 días hábiles, y el plazo para resolver para ambos recursos es de 30 días, ¿no? ¿Cuál es el pronunciamiento que se puede emitir en la resolución que emite la segunda instancia? Las resoluciones que se pueden emitir puede estimar el contenido de la apelación, ¿no? Declarar fundada la apelación, puede hacerlo en parte también. Puede desestimar totalmente la apelación, sí, también en parte lo puede hacer, y también puede resolver el fondo. Sobre este punto es importante señalar que antes la normativa señalaba como una facultad, podría o no podría hacerlo, pero en este caso regula que es una obligación. En el caso de que la autoridad administrativa cuente con todos los elementos para resolver el fondo del pronunciamiento, entiéndase, en el caso de una nulidad, ha revisado toda la apelación, ha revisado el contenido y advierte que efectivamente hay una nulidad. Y paso siguiente, revisa los medios probatorios y advierte que cuenta con todos los elementos y medios probatorios para resolver, la autoridad administrativa en segunda instancia está obligada, no está facultada, está obligada a resolver sobre el fondo del expediente. ¿Ello por qué? En atención nuevamente al principio de economía procesal, porque nuevamente no se le puede generar una carga al administrado de solicitar directamente la nulidad. Esta mala praxis se viene desarrollando en la actualidad en muchas instituciones, en donde el administrado, sí, pues, advierte que se podía resolver, declara la nulidad y en primera instancia nuevamente vuelven a instaurar el procedimiento o retrotrae hasta la etapa en que se advirtió el vicio de nulidad y nuevamente empiezan a resolver el expediente y nuevamente llega apelación.
lo cual no debería ser, como lo digo, no sería una buena praxis de la administración. Bien, hablando de otra característica importante de los recursos presentados en la normativa en la LPAC, hablamos de la apelación mediante protesta. ¿Se puede apelar mediante protesta? Sí, pero ¿qué es la protesta? Nosotros conocemos la forma ordinaria de apelar. Nosotros hacemos un escrito, ya no existe la defensa cautiva, o sea, es decir, si uno quiere puede presentar la apelación o el recurso de reconsideración con abogado o sin abogado. Nuevamente, esto es en el tema de economía, en atención al principio de economía, la normativa ahora, a partir del 2016, la norma general, porque algunas normativas especiales ya han determinado mucho antes ello, el administrado puede presentar su denuncia o su recurso sin firma de abogado. Ello para que esto no signifique una barrera para que pueda recurrir ante la autoridad administrativa por los costos en los que pueda incurrir. Entonces, ¿se puede apelar mediante protesta? También, protesta es que el administrado ni bien lo notifiquen con su resolución, ¿no? Que, bueno, le genera una carga, inmediatamente en el reverso, en un costado, puede indicar, en el cargo de notificación sería propiamente, no estoy de acuerdo con la resolución, es generar el vicio que se ha generado, sustentar. En la práctica es bien difícil, pero la normativa lo prevé, entonces tenemos que exponerlo. Yo veo bien raro que una persona tenga que apelar en estas circunstancias porque no creo que se dé el tiempo de leer toda la resolución antes de que el notificador se vaya. Sin embargo, teóricamente tenemos que señalarlo. En el supuesto de que el administrado pueda cumplir con todos los requisitos establecidos en la norma, como son señalar el vicio causado, ¿no? Por otro lado, señalar el agravio que se le ha causado. Bueno, la autoridad básicamente estaría en la notificación. La resolución también estaría en la notificación. Fecha y hora, bueno, puede añadir. Si cumpliría teóricamente con todos estos extremos, no habría ninguna duda que pueda procederse ese recurso de apelación, pero no considero lo más práctico. Lo informamos porque la normativa así lo prevé. Hablando justamente del contenido de los recursos, en este caso, pues, nombres y apellidos, domicilio, lo más importante en este caso, como les dije, la expresión concreta de lo pedido, en donde se señala cuál es el vicio y el agravio que se le causa. Lo demás, fecha, indicación del órgano, identificación, se tiene que cumplir, pero está taxativamente establecido en la norma y eso lo tenemos claro. Otros extremos de los recursos que debemos de tomar muy en cuenta. Permítanme verla ahora. Ya, vamos a ver. Cuando hablamos de otros extremos, pues, hablamos del error de calificación del recurso, al denominado recurso oscuro. Sí, efectivamente, existen administrados y por la defensa que no es cautiva, no es necesario presentar con abogado, presentan y incumplen con algunos requisitos. Por ejemplo, señalan en el fondo su petitorio y todo lo demás, pero no señalan cuál es el recurso que presentan. Pero la norma es clara, señala que esto no es obligación del administrado. La obligación de revisar los recursos es de la administración y la administración tiene la obligación de verificar efectivamente cuál es el sentido, el fondo del documento presentado para poder encauzarlos, para poder señalar de qué se trata. Pero claro, aquí tenemos que tener en cuenta una condición. Cuando del contenido del documento se advierte claramente qué es lo que se quiere pretender, si se quiere reconsiderar o apelar, ¿no? Porque de lo contrario, podemos estar cometiendo un error y de repente perjudicando lo administrado. En este caso, de acuerdo a la praxis, hemos advertido que efectivamente se pueden hacer dos cosas. Si del contenido del documento efectivamente se advierte el verdadero sentido del petitorio del administrado, además se tiene que interpretar en qué es lo que más le favorecería al administrado. Termina también siendo subjetivo, pero igual hay que tomarlo en cuenta. Y si se puede advertir, bueno, encaucemos, ¿no? Es reconsideración, es apelación, ¿no? Esto es fácil cuando omite poner de qué se trata y en el fondo vemos que hay prueba nueva y de repente dice a la primera instancia, bueno, es reconsideración, está claro. Pero si no se puede, agotamos este primer paso
y hagamos lo más saludable. Otorguémosle 2 días hábiles al administrado para que éste pueda presentar un documento indicándole, aclare qué es lo que solicita, quiere reconsiderar o apelar, y de esa manera el tema estaría total más claro. Esto en el orden de la presentación de los recursos o de denominados recursos oscuros. Y recuerden que esto es obligación de la administración, no del administrado. Bien, otra característica. Cuando se presenta el recurso de apelación, ¿ante quién se hace? Ante la misma instancia que ha emitido el recurso, la resolución cuestionada, ¿no? A la primera instancia. Se le presenta, pero ¿existe alguna normativa especial, lineamientos y demás, por las cuales algunas instituciones emiten algún pronunciamiento en primera instancia? Pero eso no dice la norma general. La LPAC señala lo contrario. Dice que esta autoridad en primera instancia no podrá emitir ningún pronunciamiento, es decir, ella no se va a pronunciar sobre la admisión o denegatoria de este recurso. Lo único que tiene que hacer en el día de recepcionado el recurso, elevar el expediente debidamente foliado, ordenado, sin emitir ningún informe, ninguna opinión, nada, al superior jerárquico, para que el superior jerárquico sea el quien evalúe la procedencia o improcedencia de este recurso. Como les digo, existe algunas instituciones, de acuerdo a su normativa especial, que efectivamente lo hacen, pero también acá apelamos a la madurez de cada institución, a lo sólidas que son. ¿Por qué? Porque definitivamente ¿por qué se establece esto en la norma? Porque se ha demostrado que algunas instituciones que en primera instancia han emitido, algunas autoridades que en primera instancia han emitido algún pronunciamiento, definitivamente solían denegar arbitrariamente los recursos de apelación, para que obviamente no sean cuestionados en segunda instancia, lo cual es tonto, porque obviamente esto también puede ser recurrido. Pero de igual manera la normativa establece que no pueden emitir ningún informe, simplemente elevar el expediente en el día de recepcionado. Otro elemento importante a tomar en cuenta, encontramos la reforma en peor. Cuando se emiten las resoluciones en segunda instancia, ¿no? Frente a los recursos de apelación en los procedimientos administrativos sancionadores, por ejemplo, a mí se me ha emitido una resolución en primera instancia y se me multó con 5 ITs, por ejemplo. Entonces, yo presento mi recurso de apelación y de pronto en el recurso de apelación me multan con 10 UITs, es decir, me duplican la multa. Bueno, justamente este principio que se conoce como reformato impeius o la reforma en peor está prohibida. No se puede incrementar la sanción a un administrado por el hecho de que se estaría desincentivando el derecho a pedir una revisión de un documento en segunda instancia por parte, o un pronunciamiento de un administrado en segunda instancia. Entonces, eso es lo que trata de preservar el principio de reformato imperio. Pero algunos autores señalan, pero un momento, pero está bien, es una garantía para el administrado, pero esta garantía no puede ir en contra del jus puniendi, del principio de verdad material que ostenta la autoridad administrativa. Y es cierto, para estos casos, definitivamente, si bien la autoridad administrativa dentro del recurso de apelación presentado no podría agravar la situación del administrado, lo que sí podría hacer, si evidentemente ve un vicio, por ejemplo, veamos un tema de salud, un daño grave, o sea, un tema complicado, lo que podría hacer la administración es no renunciar a esas facultades del jus puniendi ni al principio de verdad material, sino lo que debería de hacer es declarar la nulidad de esta resolución. Declarar la nulidad de esta resolución y ordenar que se evalúen nuevamente los hechos, para que una vez nuevamente iniciado el procedimiento o desde la etapa en donde se ha cometido el vicio, la primera instancia evalúe nuevamente los hechos, traslade los hechos al administrado para que pueda defenderse, y ahí sí podría imponérsele una sanción de 10 UITs como inicialmente se habría pergeñado sin vulnerar la reforma en peor. Pero de esa manera se garantiza ambos derechos, ¿no? El derecho de la garantía del administrado y también las facultades que tiene la administración respecto a la verdad material y el jus puniendi. ¿Los efectos del acto recurrido se suspenden? Bueno, a ver, prácticamente.
Si a nosotros nos han sancionado, ¿no? Volvamos al ejemplo anterior, de repente, de las 5 ITs para ser práctico, para acelerar el tema. Nos han sancionado y además nos han dictado una medida correctiva, ¿no? Y puede ser de repente la destrucción de un edificio porque está construido en un centro arqueológico, un PAS con el INC, puede ser un procedimiento administrativo contra el INC, me refiero, por ejemplo, o en otro, ¿no? Un tema de salud. Bueno, en este caso, la normativa señala claramente que no se suspenden los efectos de la resolución. Es decir, en primera instancia, ya me dictaron una medida correctiva, esta debería de acatarse. Pero hay algunas excepciones. La regla general es que no. Las excepciones son las siguientes. Si esta medida correctiva, este efecto de la resolución causa un perjuicio de difícil o imposible reparación. Por ejemplo, en el caso del edificio, en el ejemplo que hemos planteado, si derribamos el edificio, es un perjuicio difícil, de difícil reparación, o un tema de salud, por ejemplo, puede ser un tema de difícil reparación o imposible reparación. En estos casos, ¿qué es lo que se hace? O en el siguiente sería si se advierte un vicio de nulidad evidente. Es decir, vemos si, inminentemente este procedimiento nosotros sabemos sin adelantar opinión que efectivamente va a ser declarado nulo. En ese sentido, lo que corresponde es que la autoridad administrativa que conoce el recurso, ya sea un recurso de reconsideración, la autoridad de primera instancia, ya sea el recurso de apelación en segunda instancia, ya que esté en una etapa judicial en contencioso administrativo, el juez en lo contencioso administrativo. ¿Qué es lo que pueden hacer? Emitir una resolución y suspender el procedimiento amparado en cualquiera de estos dos supuestos, ¿no? En los que calce. En ese caso sí se podría suspender los efectos de la resolución apelada. Sin embargo, también están en la facultad de declinar en esta suspensión, o sea, emiten otra resolución señalando que en tanto han desaparecido estos dos supuestos o alguno de los supuestos, simplemente dejo sin efecto esta resolución para que los efectos de la resolución apelada sigan en pie. Respecto a los recursos subsidiarios, ¿se pueden presentar recursos subsidiarios? Bueno, aquí en los recursos subsidiarios tenemos que ver que en nuestra legislación no lo prevé, pero en la legislación colombiana, uruguaya, sí lo prevé. Prevé que efectivamente un administrado al momento de recurrir una resolución presenta a la vez el recurso de reconsideración y el recurso de apelación, los dos a la vez. Y esto ampara la jurisprudencia comparada, ¿no? Bueno, la normativa comparada en este caso de estos países está amparada en que el principio de economía procesal, hace que efectivamente le den ese tratamiento. Y en parte tienen razón, porque definitivamente el administrado dice, no, bueno, de una sola vez yo presento mi recurso de reconsideración y si este no es atendido, inmediatamente se da pie a mi recurso de apelación, ¿no? Ese es el fundamento. Sin embargo, el fundamento, el que tenemos en Perú de la LPAG es otro. El fundamento es que se podría vulnerar el derecho, debido procedimiento por el tema del derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque obviamente el administrado que presente un recurso de esa naturaleza, y si fuera viable en Perú, lo que tendría que hacer es simplemente estaría obviando, desvirtuar los puntos o los motivos por el cual ha sido desatendido su recurso de reconsideración, ¿no? Porque habrá unas motivaciones en el recurso de consideración y no se estaría defendiendo adecuadamente en el recurso de apelación. Entonces, es por ello que nuestra legislación sigue esta segunda corriente y señala que no se pueden presentar recursos subsidiarios, uno a la vez. Es decir, si sobre un caso en concreto puedo presentar una reconsideración y una apelación, eso básicamente. Y si hay varios administrados, cada administrado podrá presentar obviamente su recurso de reconsideración y apelación correspondiente. Pero no podrá haber apelación, no puede haber, sino esto sería un círculo vicioso e ilimitado, no se puede hacer, ¿no? Respecto a
Estimado doctor, ¿vamos bien en tiempo? No tengo hora. Sí, doctor, adelante. Unos 10 Gracias. minutos más, doctor. Ya vamos bien. Respecto a la queja y a la nulidad. La queja, como bien sabemos, son aquellos procedimientos o remedios procesales. Aquellos remedios procesales cuyo fin es corregir el procedimiento. En la queja, bueno, se ha omitido tal tema para que prosiga normalmente el procedimiento, presentan la queja, se tramitará en cuerda separada al expediente, se eleva al superior jerárquico, ¿no? A la brevedad posible, les dan un día para que puedan absolver la queja y en el siguiente día, máximo en 3 días, deberían de emitir el pronunciamiento. Eso es lo que establece la normativa, no en más tiempo. Y de esa manera se corrige el procedimiento. Pero este no viene a ser un recurso, es un remedio procesal. Respecto a la nulidad, es otro remedio procesal, ¿no? Es otro remedio procesal. Pero entendamos que este remedio es parte en los recursos administrativos de estos. Es decir, llega a ser la finalidad del recurso administrativo, mientras que el recurso viene a ser el medio a través del cual se consigue una nulidad. Cuando nosotros presentamos un recurso de apelación, lo que decimos es, bueno, se ha vulnerado este derecho, el agravio que me han causado es este, por lo tanto, corresponde declararse la nulidad del pronunciamiento. Esto cuando es, obviamente, a solicitud de parte a través de los recursos. Pero la nulidad también se podría declarar de oficio, ¿no? De oficio, dentro de los 2 años, conforme a lo que estipula la normativa, en vía administrativa o en vía judicial, luego de los 3 años, 3 años adicionales para poder solicitar la nulidad en vía administrativa. En ese sentido, tengamos claro que ninguno de estos son recursos administrativos. Cuando hablamos de la nulidad propiamente, nuevamente es el fin y el recurso resulta siendo el medio. Cuando hablamos de la congruencia procesal, es otro elemento que debemos de resaltar en los procedimientos sancionadores. La congruencia procesal no es otra cosa que este principio nos permite y obliga a la autoridad administrativa a pronunciarse sobre todos y cada uno de los puntos señalados en la apelación por el administrado. De lo contrario, estaría incumpliendo este principio de congruencia procesal, por lo cual se podría declarar la nulidad de este pronunciamiento en segunda instancia. En ese sentido, la autoridad administrativa revisará cada uno de los extremos señalados en la administración. Pero a diferencia de la vía judicial, en la vía judicial, efectivamente, en la vía civil, el juez revisa solo y únicamente los extremos apelados. No puede revisar otros temas que no han sido señalados en el recurso de apelación. En vía administrativa, en atención al principio de verdad informalismo, es distinto el tratamiento, toda vez que el órgano de segunda instancia está facultado para poder revisar otros extremos del expediente que no necesariamente estén en el recurso de apelación. Entonces, podrá revisar todo el expediente, de ser necesario, eso es a criterio de la autoridad administrativa, y si advierte algún otro vicio de nulidad, podría pronunciarse por este. Pero existe una excepción a ello. La excepción es que esta revisión se tenga que hacer sobre hechos sobre los cuales ambas partes han tenido conocimiento. Se les ha dado la oportunidad para poder defenderse dentro del procedimiento, porque de lo contrario, allí sí se estaría generando indefensión y se estaría vulnerando otros principios, como es el debido procedimiento y el derecho a la defensa. Entonces, que quede claro, por favor, que en atención al principio de congruencia procesal, el administrado, la administración puede revisar, debe de revisar todo el recurso de apelación o de reconsideración y adicionalmente podrá revisar el expediente en primera instancia. Eso, con las salvedades que les hemos señalado. Respecto al acto firme, ¿no? Acá debemos de tomar en cuenta un punto nuevamente y hacer la diferencia de la cosa juzgada en vía civil. Cuando hablamos de la cosa juzgada en vía civil, está claro que no se pueden revivir definitivamente estos procedimientos y quedan ahí, firmes. Sin embargo, en vía administrativa esto es relativo.
Relativo porque el acto firme se adquiere cuando transcurrido el plazo para poder presentar un recurso administrativo, ya sean los 15 días hábiles, ¿no? No lo hago, el acto administrativo queda firme, no se puede recurrir más. De repente, cuando en segunda instancia he dejado transcurrir los 3 meses o 90 días para presentar mi demanda en contencioso administrativo, no lo he hecho, el acto en segunda instancia ha quedado firme. En todo caso, ahí. En estos supuestos, efectivamente, hay una relativa firmeza, porque la propia LPAC establece el recurso de nulidad, porque la propia LPAC establece la revisión, no, perdón, la revocación. En este caso, lo que se tendría que hacer en vía nulidad, la autoridad administrativa ve un acto firme y de oficio, la nulidad de oficio, señala y advierte que ha cometido un craso error y está facultada para poder declarar la nulidad de sus actos. Lo puede hacer. Por eso es que esta cuestión de cosa juzgada en vía administrativa es relativa y la propia norma lo establece. Lo mismo sucede en nulidad, como lo he señalado, lo podrá hacer dentro de los 2 años, ¿no? En vía administrativa y 3 años adicionales en vía judicial. Y también lo puede hacer a través de la petición, que es un derecho constitucional. El administrado presentará sus observaciones y dirá, mire, mi petición es que he advertido de este expediente, estoy dentro de los 2 años y advierto que efectivamente hay un vicio insalvable de nulidad. La administración tomará como suyo y de oficio también puede pronunciarse sobre la nulidad de este acto firme. En la revisión. Cuando hablamos de la revisión, lo mismo. Definitivamente, si han cambiado las condiciones por las cuales se ha otorgado una facultad, algo, la autoridad administrativa puede revertir esa resolución. En este caso tendría que hacerlo la máxima autoridad administrativa de la entidad, ¿no? Algo adicional que, si me queda todavía tiempo, doctor, me permite hablar es sobre la revisión en vía administrativa. Básicamente, como lo señalaba, esta institución jurídica como recurso ya no está propiamente regulada en la LPAC. Sin embargo, nuevamente, existen algunas autoridades que efectivamente contemplan esta figura a través de una ley o un decreto legislativo. Y está bien, y es legal porque tiene un sustento legal. Sin más, estimado doctor, creo que ya estoy en los 10 minutos. Le agradecería, por favor, de repente, si falta algún tema, a absolverlo a través de las preguntas. Muchas gracias, apreciado doctor Yurgen. Recibe el saludo también de los participantes que vienen interactuando a nivel de las plataformas virtuales. El doctor Roger Índigo nos indica cuál es la peculiaridad, cuál es el plazo y la peculiaridad de recurso de apelación. Peculiaridad. El plazo para poder recurrir un recurso de apelación es de 15 días hábiles y el plazo para resolverlo es de 30 días hábiles, de 30 días calendario. Eso es lo que señala la normativa. Ahora, las peculiaridades entiendo como la particularidad. ¿Qué de particular tiene el recurso de apelación? El recurso de apelación, como lo he señalado, básicamente trata de evaluar jurídicamente todos los hechos. Hace una evaluación de derecho y adicionalmente haya una nueva evaluación de todos los medios probatorios que se encuentran en el expediente. Esa es la principal peculiaridad del recurso de apelación, los plazos. No sé si habría absuelto su consulta, de lo contrario, le agradecería que me repregunte para poder absolverla completamente. Muchas gracias, doctor. Sí, efectivamente también nos indica, en todo caso, cuál es la finalidad del recurso de reconsideración. Muchas gracias, doctor Yurgen. Bien, gracias por la pregunta. La finalidad del recurso de reconsideración propiamente y la naturaleza, porque todavía existe porque algunos doctrinarios señalan que ya no debería de existir el recurso de reconsideración, pero la finalidad es la economía procesal. La economía procesal porque se trata de hacer más célebre. Se sobreentiende, por lo menos en teoría, que la autoridad administrativa en primera instancia que ha conocido el hecho
ya conoce todo el expediente, ya ha emitido un pronunciamiento. Y si se le pone una nueva prueba, la brevedad posible podrá emitir un pronunciamiento, ¿no? Esa es la finalidad del recurso de reconsideración. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, a nivel del Zoom también nos hacen la pregunta el doctor Edwin. El doctor Edwin Ángel Cáceres nos indica, cuando ya se emitió el recurso de apelación, el administrado cuenta con nueva prueba. ¿Cómo resolver en este caso? Muchas gracias. A ver, doctor, corríjame si he entendido bien la pregunta, por favor. O sea, cuando ya se emitió el recurso de apelación y luego de emitido el recurso de apelación, recién cuenta con la nueva prueba, ¿a eso se refiere? Doctor Edwin, ¿puede encender su micrófono si considera pertinente a efectos de poder trasladarle también la pregunta? Doctor Edwin, adelante, por favor. Doctor, indica, cuando ya se emitió el recurso de apelación, el administrado cuenta con nueva prueba. ¿Cómo resolver en este caso? Indica que sí, cuando ya se emitió el recurso de apelación. Yo entendería, vamos a responder mejor los dos escenarios para tener claro y que no quede en duda. ¿Ya? Primero, entendí que cuando ya se emitió la resolución de apelación, o sea, ¿no? Lo que correspondería a contencioso administrativo, ¿no? A contencioso administrativo para que pueda, tiene 3 meses para presentar su demanda y presentar este medio probatorio, pero igual, o sea, habría que advertir si hay algún vicio de nulidad, si se ha ocultado ese medio probatorio para poder evaluar la nulidad también en vía administrativa. ¿Ven cómo se abre el escenario, el abanico de posibilidades? Es que la casuística es muy rica. Entonces, en ese escenario, si yo veo que ese medio probatorio de repente ha sido escondido por el administrado con malicia y demás, de repente podría advertir algún vicio de nulidad y en vía administrativa podría solicitar la nulidad de oficio dentro de los 2 años. Si es que no, podría intentar ante el contencioso administrativo, porque de alguna manera ese medio probatorio termina siendo algo extemporáneo, porque ya la resolución ha sido emitida. Pero, ¿qué sucedería en el otro supuesto para tener el círculo cerrado? Si el medio probatorio se ha presentado dentro del recurso de apelación, es decir, que todavía no se ha emitido la resolución por el órgano en segunda instancia. En este supuesto, definitivamente ese medio probatorio va a ser valorado. De repente, o se inclina la balanza, ¿no? De repente, como usted está apelando, entiendo que estaría siendo sancionado, lo que correspondería es de repente declarar la nulidad de la resolución o reformar la resolución y absolverlo, ¿no? Esa sería. Creo que ya hemos cerrado el círculo, estimado doctor. Así es, apreciado doctor Julfer. Muchísimas gracias, doctor Julfer Mujica, por su importante. Doctora, si nos los permite, también podemos absolver. Tenemos una nueva pregunta a nivel de la plataforma Facebook. Adelante, adelante. Nos indica, doctor, muy buenas noches. Si ya se ejecutó la resolución de primera instancia y se ampara el recurso de apelación, ¿qué acciones puede adoptar el administrado frente al perjuicio causado con la ejecución de la sanción? Claro, vamos al ejemplo, ¿no? De la destrucción de la vivienda, de repente, ¿no? O de repente destrucción de un muro arqueológico que es patrimonio cultural, ¿no? Eso ya no se puede reparar, ¿no? Ha habido una equivocación, una nulidad o algo. Definitivamente, si ya se ejecutó ello, hay responsabilidad, no solo administrativa de los funcionarios, sino responsabilidad civil. Usted claramente puede advertirse por el procedimiento disciplinario, por los PAT, ¿no? La autoridad administrativa, denunciar el hecho y obviamente se tendrá que proceder contra los funcionarios que correspondan. Y lo segundo, irse en vía civil por los daños y perjuicios que le han generado, lucro cesante y demás. Y también podrían irse penalmente en el caso de que haya alguna connotación penal. O sea, está clarito el tema. Usted tiene todas las opciones de recurrir. Obviamente, se ha habido un vicio, ¿no? Definitivamente. Muchas gracias, apreciado doctor Julfer. El ilustre Colegio de Abogados del Cusco en la gestión 2021-2022 emitió la presente resolución de decanatura número 224-2022 y de fecha 30 de marzo del 2022, el decano del ilustre Colegio de Abogados del Cusco, considerando que el doctor Julfer Mujica Quegua es abogado especializado en Derecho Administrativo, así como
Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual, con estudios de maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú en Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual. Del mismo modo, ha realizado estudios de maestría en Gestión Pública en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Se desempeñó como funcionario del INDECOPI, Sursalud, Sutran, Ministerio de la Producción, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ha participado dentro de este importante curso de especialización en gestión administrativa de entidades públicas, derecho administrativo y paz, mostrando sus experiencias y conocimientos, los cuales han sido de la entera satisfacción de los participantes. Por estos considerandos, se ha resuelto, artículo primero, expresar el agradecimiento y salud institucional al doctor Yusel Mujica Aqueba por su participación como ponente en el curso especializado en gestión administrativa de entidades públicas, derecho administrativo y procedimiento administrativo sancionador, con el tema los recursos impugnatorios en el procedimiento administrativo sancionador, la reconsideración y la apelación. El título segundo dispone que la presente resolución sea puesta en conocimiento del doctor Yusel Mujica Aqueba. Regístrese, comuníquese y archívese, doctor May Pilar Errado, decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Mediante la presente resolución, apreciado doctor Yusel Mujica Aqueba, reciba el agradecimiento y felicitación por su importante participación en este curso de especialización en Derecho Administrativo. Muchísimas gracias. Tal vez tenga algunas palabras finales. Adelante, doctor Yusel Mujica Aqueba. Estimado doctor Alex, nada más me queda por intermedio suyo brindar un saludo a nuestro decano, al doctor May Pilar Errado, por la invitación que siempre nos hace. Y además felicitar a todo este circunloquio, a todos los estudiantes que están preocupados en capacitarse cada día más y a ustedes por fomentar ello. Por mi parte, cuenten, para lo que ustedes deseen, igual a ustedes, a los que escuchan este evento, cuenten conmigo, ahí están mis números de teléfono, para cualquier tema, no duden. En temas académicos, cuenten conmigo. Muy buenas noches y gracias, doctor Alex. Muchísimas gracias y esta otra valiosa oportunidad, apreciado doctor Yusel Mujica Aqueba. Muy buenas noches. Buenas noches, con permiso. Del mismo modo, agradecer la presencia y participación de nuestros participantes en las plataformas virtuales, en el Zoom, en el Facebook Live, así como en los grupos internos del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Muchísimas gracias por su gentil atención. Este curso especializado en Derecho Administrativo ha finalizado. Agradecidos por su atención, los esperamos también en el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Muy buenas noches y con su permiso.